El observador dentro de tu mente. Tu cerebro está eliminando información constantemente. Ahora mismo, mientras miras este video, tu mente está filtrando miles de estímulos sin que lo notes. Sonidos, sensaciones, detalles visuales, pensamientos irrelevantes. Y lo más inquietante es que tú no decides conscientemente que desaparece y que permanece. Tu cerebro lo hace por ti, porque la realidad completa sería demasiado abrumadora para experimentarla al mismo tiempo. Así que tu mente construye una versión simplificada del mundo, una versión funcional, una simulación diseñada para ayudarte a sobrevivir. Y eso cambia completamente la forma en que entiendes la conciencia, porque no experimentas la realidad tal como es. Experimentas la interpretación que tu cerebro considera más útil para ti. La atención funciona como un reflector. Cuando enfocas algo, ciertas redes neuronales aumentan su actividad, mientras otras se silencian. Tu conciencia es limitada, pero esa limitación no es un defecto, es eficiencia biológica. Imagina por un momento que fueras consciente de absolutamente todo al mismo tiempo, cada sonido, cada sensación corporal, cada pensamiento, cada recuerdo activándose simultáneamente. Sería insoportable. Tu cerebro te protege filtrando información constantemente. Pero aquí aparece algo profundamente inquietante. Si tu experiencia consciente es solo una pequeña selección de toda la información que procesa tu cerebro, entonces gran parte de lo que ocurre dentro de ti permanece oculto. Y aún así, sientes que tienes el control completo. Ese es uno de los grandes efectos de la conciencia, la ilusión de totalidad. Crees que percibes el mundo directamente, pero en realidad percibes el modelo que tu cerebro construye para ti. Y ahora la pregunta se vuelve todavía más profunda. Si pensamientos, emociones y percepciones aparecen dentro de tu experiencia, ¿quién está observando todo eso? Porque tú sientes que existe una presencia interna observando silenciosamente lo que ocurre dentro de tu mente. Un testigo. Algo que puede notar: estoy nervioso, estoy triste. Estoy pensando demasiado. Esa capacidad de observar tu propia experiencia tiene un nombre: metacognición. Pero cuando la neurociencia intenta encontrar ese observador dentro del cerebro, no encuentra una entidad separada. No existe un pequeño yo, sentado dentro de tu cabeza controlando todo. No hay un observador oculto mirando una pantalla interna. Lo que existe son redes neuronales monitoreando otras redes. El cerebro puede modelarse a sí mismo. Puede construir un modelo del mundo, y también un modelo de quien cree ser. Regiones como la corteza prefrontal medial y la corteza cingulada anterior participan en procesos de autorreferencia, evaluación interna y monitoreo de conflictos. Cuando reflexionas sobre ti mismo, esas redes se activan. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. La sensación de identidad continua no parece surgir de una esencia fija. Parece surgir de una narrativa. Tu cerebro crea constantemente una historia coherente sobre quién eres. Integra recuerdos, emociones, hábitos, experiencias pasadas, expectativas futuras. Y de esa integración nace la sensación de identidad. Pero si cambian tus experiencias, cambian tus conexiones neuronales. Y si cambian las conexiones, también cambia el modelo que tienes de ti mismo. Por eso algunas experiencias transforman profundamente a una persona. No porque exista magia, sino porque el cerebro reorganiza sus patrones internos. Y aquí empezamos a tocar algo extremadamente importante. Muchas veces el sufrimiento no viene directamente del mundo exterior. Viene de la historia que tu cerebro repite sobre ti. Si durante años consolidaste pensamientos como no soy suficiente, no puedo cambiar, siempre fracaso, tu mente comenzará a interpretar la realidad a través de ese patrón. No porque sea verdad absoluta, sino porque se convirtió en la narrativa dominante. Pero aquí aparece la parte más poderosa de todo esto. Los patrones pueden modificarse. La conciencia puede observar sus propios procesos. Y cuando eso ocurre, empieza la transformación. Eso es neuroplasticidad aplicada a la identidad. No se trata de motivación vacía. Se trata de reconfiguración mental real. Y aún nos falta una pieza fundamental para entender todo esto. Porque si la identidad es un modelo dinámico, ¿qué mantiene unida tu experiencia? ¿Qué evita que tu mente se vuelva completamente caótica?
La respuesta está en la memoria, la coherencia narrativa y la forma en que el cerebro reconstruye continuamente tu historia personal. Y eso es lo que exploraremos en el siguiente bloque. Antes de continuar, quiero que dejes algo en comentarios. Cuando piensas en quién eres, ¿sientes que tu identidad es algo fijo o algo que tu cerebro está reconstruyendo constantemente? Tu cerebro cambia constantemente. Nuevas conexiones aparecen, otras desaparecen. Los recuerdos se reorganizan. Las emociones modifican la percepción. Y aún así, sientes que sigues siendo la misma persona. Esa sensación de continuidad parece tan natural que casi nunca la cuestionamos. Pero si la conciencia es un proceso dinámico, ¿qué mantiene unido todo eso? La respuesta está en la memoria. Pero no en la memoria como un archivo estático donde el pasado queda guardado intacto. La memoria funciona más como una reconstrucción constante. Cada vez que recuerdas algo, tu cerebro no reproduce exactamente lo ocurrido. Lo reconstruye. El hipocampo coordina fragmentos distribuidos en diferentes regiones del cerebro, emociones, imágenes, sensaciones, significados, contextos. Y cuando esas piezas vuelven a integrarse, el recuerdo reaparece, pero nunca de forma idéntica. Cada vez que recuerdas tu pasado, lo modificas ligeramente. A veces refuerzas emociones. A veces reinterpretas significados. A veces alteras detalles sin darte cuenta. Eso significa algo profundamente inquietante. Tu historia personal no es completamente fija. Está viva. Y como tu identidad depende de esa narrativa, tu percepción de quién eres también puede cambiar. Piensa en esto. Si una persona recuerda constantemente sus fracasos, su cerebro fortalecerá una narrativa interna más insegura. Pero si esas mismas experiencias se reinterpretan como aprendizaje, las conexiones cambian. No estás alterando la realidad. Estás reorganizando patrones neuronales. Y aquí aparece algo fascinante. El cerebro utiliza muchas de las mismas estructuras para recordar el pasado y para imaginar el futuro. Cuando piensas en lo que podría ocurrir mañana, tu mente combina fragmentos de experiencias previas para construir simulaciones futuras. Eso significa que tu conciencia no vive únicamente en el presente. Vive entre memoria y anticipación. Tu experiencia consciente es una mezcla constante entre lo que ocurrió y lo que podría ocurrir. Ahora imagina lo que pasa cuando ese equilibrio se rompe. Existen patologías neurológicas donde la memoria deja de integrarse correctamente. Personas con daños severos en el hipocampo pueden perder la capacidad de formar nuevos recuerdos. Y cuando eso ocurre, la sensación de continuidad comienza a fragmentarse, porque la conciencia no depende solo de percibir el presente. Depende de integrar el tiempo. Tu cerebro une pasado, presente y futuro dentro de una misma narrativa, y tú experimentas ese flujo como yo, pero aquí aparece una idea extremadamente poderosa. Tu identidad no depende de haber tenido una vida perfecta. Depende de cómo integras tu historia. No necesitas borrar experiencias difíciles. Necesitas reorganizarlas dentro de una narrativa que tenga sentido para tu mente. Y esto no es motivación superficial. Es funcionamiento cerebral. Es dinámica neuronal aplicada a la percepción personal. Ahora bien, todavía queda una pregunta enorme antes de cerrar este episodio. ¿La conciencia existe solo en humanos? ¿O podría existir en distintos grados dentro de otros sistemas biológicos? Solo lo plantearemos por ahora, porque en el contenido avanzado exploraremos cómo la ciencia intenta medir niveles de conciencia y por qué este debate podría cambiar completamente la forma en que entendemos la mente. Pero quédate con esto, tu conciencia no es un objeto fijo. Es un proceso emergente que depende de memoria, integración, predicción, sincronización y coherencia narrativa. Y eso tiene implicaciones enormes. Porque significa que la forma en que interpretas tu pasado influye directamente en la forma en que experimentas el presente. Ahora mira todo lo que hemos recorrido hasta aquí. La conciencia no parece surgir de un punto mágico dentro del cerebro. No existe una sala central donde viva el yo, lo que existe es arquitectura. Redes neuronales integrándose constantemente para construir experiencia consciente. Tu percepción depende de sincronización neuronal, de atención selectiva, de integración sensorial, de memoria reconstructiva, de narrativa interna. Y eso también significa algo importante. La conciencia no suele romperse porque sí. Se altera cuando la arquitectura pierde estabilidad. Falta de sueño, estrés extremo, desregulación química, trauma,
enfermedades neurológicas. Todo eso puede alterar la integración cerebral y modificar profundamente la experiencia consciente, porque tu mente no funciona aislada del cuerpo. Tu experiencia depende de equilibrio biológico constante. Y aquí es donde empezamos a acercarnos a la pregunta más importante de toda esta serie. Si todo lo que llamas yo depende de procesos dinámicos dentro del cerebro, entonces, ¿qué significa realmente ser consciente? La conciencia no se rompe porque desaparezca algo místico dentro de ti. Se altera cuando el sistema pierde coherencia. Y esa palabra, coherencia, es una de las claves más importantes para entender cómo funciona realmente tu mente. Tu cerebro está constantemente intentando mantener equilibrio entre lo que percibe, lo que recuerda y lo que anticipa. Necesita que todo tenga sentido dentro de una narrativa estable, porque cuando esa coherencia se fragmenta, aparecen la confusión, la ansiedad, la disonancia interna. Y aquí empezamos a tocar algo extremadamente poderoso. La conciencia no es solamente algo que experimentas, también es algo que puedes influir indirectamente. No puedes activar la conciencia como si pulsaras un interruptor, pero sí puedes modificar los factores que sostienen su integración. Tu atención, tu descanso, tus hábitos, tu regulación emocional, tu repetición mental. Todo eso altera la arquitectura funcional del cerebro. Y ahí aparece una de las ideas más transformadoras de toda esta serie: la neuroplasticidad aplicada a la conciencia. Pero antes de entrar completamente en eso, quiero que notes algo que probablemente pasó desapercibido durante todo este episodio. Tu cerebro no solo integra información, integra significado. Cuando escuchas una palabra, no percibes solamente sonido. Tu mente activa recuerdos asociados, emociones vinculadas, experiencias previas, interpretaciones acumuladas durante años. La conciencia no es percepción pura, es percepción con contexto, interpretación constante. Eso significa que no experimentas el mundo directamente, experimentas el modelo que tu cerebro construye sobre el mundo. Y cuando entiendes eso, algo cambia profundamente. Empiezas a darte cuenta de que tu forma de interpretar la realidad no es la única posible. Es simplemente la dominante dentro de tus redes neuronales actuales. Y las redes pueden reorganizarse. Por eso este tipo de conocimiento puede transformar tanto la manera en que una persona se percibe a sí misma, porque deja de sentirse atrapada dentro de una identidad rígida. Empieza a comprender que muchos patrones mentales son configuraciones aprendidas. Y lo aprendido puede modificarse si este tipo de contenido te está aportando algo distinto, más profundo, más estructural, más cercano a la ciencia real que a la motivación vacía. Es porque Éxito Vital nació exactamente para eso, para explorar la mente humana sin simplificarla demasiado, para hablar del cerebro, la conciencia, la identidad, los hábitos y la percepción, desde una perspectiva más seria y más transformadora. Y aquí quiero hacer una pausa breve, porque este nivel de contenido requiere investigación, tiempo y muchísimo trabajo detrás. Así que si valoras que exista divulgación profunda en español sobre neurociencia, conciencia y desarrollo mental, hacerte miembro del canal ayuda directamente a que podamos seguir creando este tipo de proyectos. Y para quienes quieran ir todavía más lejos, el nivel avanzado incluirá episodios exclusivos donde exploraremos modelos formales de conciencia, neurofilosofía, experimentos históricos y teorías que aquí solo hemos mencionado. Nada esencial queda fuera, pero lo más técnico, lo más complejo y lo más desafiante estará allí para quienes quieran profundizar todavía más. Ahora volvamos a la pregunta central: ¿dónde nace realmente la conciencia? No en una chispa mágica, no en un punto oculto dentro del cerebro, no en un pequeño observador sentado dentro de tu mente. La conciencia emerge cuando millones de neuronas logran integrarse de forma coherente, cuando la percepción se conecta con la memoria, cuando la atención amplifica ciertas señales, cuando el cerebro sincroniza información distribuida en distintas regiones, cuando el pasado y el futuro se unen dentro de una narrativa estable. La conciencia no es un objeto, es un proceso, es arquitectura funcional en movimiento constante, y eso cambia completamente la forma de entender la mente humana, porque si la conciencia depende de integración, entonces su calidad depende de cómo se organiza esa integración.
No es igual una mente fragmentada que una mente coherente. No es igual una red desregulada que una red sincronizada. La claridad mental no es solamente una sensación subjetiva, es un estado funcional del cerebro. Y ahora podemos responder finalmente la gran pregunta que atravesó todo este episodio. Si la conciencia es un proceso distribuido, ¿qué evita que tu experiencia se vuelva completamente caótica? La respuesta es simple, y al mismo tiempo profundamente compleja. Coherencia narrativa. Tu cerebro une recuerdos, emociones, hábitos, percepción y predicción en un flujo relativamente estable. Y esa estabilidad es lo que experimentas como identidad. No porque exista un yo fijo e inmutable, sino porque la red que sostiene tu experiencia mantiene suficiente coherencia a lo largo del tiempo. Eres estabilidad dentro del cambio. La conciencia no es algo que posees. Es algo que emerge cuando tu cerebro logra organizar su actividad de manera integrada. Y eso tiene una consecuencia enorme. La calidad de tu experiencia depende directamente de la calidad de esa organización. Dormir mal, vivir bajo estrés crónico, repetir constantemente narrativas negativas, mantener patrones rígidos de pensamiento. Todo eso modifica la integración cerebral, no en un plano abstracto, en conexiones reales, en actividad neuronal real. Y en los próximos episodios vamos a entrar en algo todavía más desafiante. ¿Cómo se forman las decisiones antes de que sientas que decides? ¿Cómo la memoria modifica tu percepción del presente? ¿Y cómo puede la neuroplasticidad ayudarte a reorganizar los patrones que dominan tu mente? Pero antes de terminar, quiero que te quedes con algo muy claro. Comprender la conciencia no la vuelve menos extraordinaria, la vuelve todavía más fascinante, porque lo que ocurre dentro de tu mente en este instante es una de las obras de ingeniería biológica más complejas que conocemos. Y ahora quiero dejarte con una última pregunta. Después de todo lo que viste hoy, ¿sigues creyendo que la conciencia está en algún lugar específico del cerebro? ¿O empiezas a verla como un proceso dinámico que emerge de toda la red? Porque en el próximo episodio entraremos en una de las preguntas más inquietantes de toda la neurociencia. ¿Cómo tomas decisiones? ¿Y por qué tu cerebro podría decidir antes que tú? Cada día tomas cientos de decisiones, algunas pequeñas, otras capaces de cambiar completamente tu vida. Y aunque sientes que primero decides y luego actúas, la ciencia empieza a mostrar algo mucho más inquietante. Tal vez tu cerebro ya había comenzado el proceso, antes de que tú fueras consciente de ello. Todo parece comenzar con una decisión consciente: mover una mano, elegir una palabra, responder un mensaje, cambiar de dirección. Sientes que primero decides y luego actúas. Pero la neurociencia empezó a descubrir algo profundamente inquietante. En los años 80, un experimento aparentemente simple cambió para siempre la forma en que entendemos la voluntad humana. Se colocaron electrodos en el cuero cabelludo de varios participantes y se les pidió algo muy sencillo: mover un dedo cuando quisieran. Nada complejo, nada emocional, solo una decisión espontánea. Pero ocurrió algo inesperado. Antes de que las personas reportaran conscientemente: ahora decidí moverlo, el cerebro ya había comenzado a prepararse. Aparecía una señal llamada potencial de preparación, actividad neuronal detectable fracciones de segundo antes de que surgiera la sensación consciente de decidir, como si el cerebro hubiera iniciado el proceso, antes de que la conciencia lo notara. Solo estamos abriendo esta puerta por ahora, porque en el contenido avanzado exploraremos en profundidad los experimentos de Libet, sus críticas y las implicaciones filosóficas que todavía hoy dividen a científicos y neurofilósofos. Pero incluso dejando de lado la controversia, la idea central sigue siendo impactante. La decisión consciente podría ser solamente la fase final de un proceso mucho más profundo. Y cuando empiezas a observar cómo funciona realmente el cerebro, te das cuenta de que esto ocurre constantemente. Cuando entras en una habitación, tu sistema nervioso ya está evaluando amenazas y oportunidades. Cuando alguien comienza a hablar, tu cerebro ya intenta predecir cómo terminará la frase. Cuando eliges algo en un supermercado, circuitos dopaminérgicos ya están anticipando recompensa antes de que racionalices la elección. Tu mente consciente muchas veces llega después, para construir la historia de por qué actuaste.
Y aquí aparece uno de los conflictos más importantes de toda esta serie. Durante siglos imaginamos la razón como una fuerza superior dominando emociones primitivas, como si existiera una mente lógica completamente separada de los impulsos emocionales. Pero el cerebro real no funciona así. Tus decisiones no nacen únicamente de la lógica, nacen de interacción constante. La amígdala evalúa relevancia emocional. El estriado ventral anticipa recompensa. La corteza prefrontal simula consecuencias futuras. Las memorias previas modifican expectativas. Los hábitos alteran respuestas automáticas. Todo ocurre al mismo tiempo, en milisegundos. Y muchas veces, si una emoción activa suficiente intensidad, la razón entra después para justificar lo que el cerebro ya inclinó previamente. Eso significa algo extremadamente importante. No eres un observador completamente separado de tus procesos internos. Eres el resultado de ellos. Pero aquí es donde esta serie empieza a volverse todavía más profunda. Porque si muchas decisiones comienzan antes de que las percibas, entonces necesitamos responder a algo todavía más incómodo. ¿Qué parte de ti está realmente tomando el control? ¿La conciencia dirige el cerebro? ¿O la conciencia aparece después para interpretar lo que el cerebro ya decidió? Ese será el siguiente gran paso de esta exploración. Porque en el próximo episodio entraremos directamente en uno de los debates más perturbadores de la neurociencia moderna: el libre albedrío. ¿Elegimos realmente nuestras acciones? ¿O nuestra sensación de control podría ser una construcción creada después del proceso neuronal? Y cuando entiendes lo que la ciencia empieza a descubrir sobre esto, ya no vuelves a mirar tu mente de la misma forma. Si este episodio expandió tu manera de entender la conciencia, compártelo con alguien que nunca haya cuestionado cómo funciona realmente su mente. Y ahora quiero dejarte una última pregunta en comentarios. Después de todo lo que viste hoy, ¿sigues creyendo que tus decisiones nacen exactamente en el momento en que sientes que decides? ¿O empiezas a sospechar que tu cerebro ya había comenzado el proceso antes de que tú lo notaras? Suscríbete a Éxito Vital, porque apenas estamos entrando en las capas más profundas de la mente humana.